En una época donde el linaje lo es todo y los corazones deben obedecer a la sociedad, Ana Alcalá, una joven de alma libre y humilde origen, rompe todas las reglas sin proponérselo. Al perderlo todo, su familia entra al servicio de los Salamanca, una de las casas más nobles de la región, y es ahí donde el amor encuentra terreno fértil en el lugar más inesperado. Augusto, el primogénito y heredero, comienza a mirar a Ana con los ojos del alma, despertando un sentimiento que ni el título más alto puede reprimir. Pero cuando la tradición, el orgullo y los secretos del pasado se interponen, solo un amor puro podrá resistir. Una historia que no se cuenta con palabras, se siente. Como una simple campesina podrá conquistar el corazón de toda una familia noble. Descúbrelo en esta apasionante historia de amor, valentía y redención. En una remota y tranquila parte del campo, donde los veranos parecían más verdes y los inviernos más sabios, se encontraba la finca de los Alcalá. Aunque su apellido no era importante ni reconocido por la nobleza, los Alcalá habían ocupado esa tierra desde hacía 2 generaciones, lo suficiente para que los vecinos los consideraran parte importante de la comunidad. La finca, aunque no era muy grande ni lujosa, se mantenía con dignidad sobre las colinas bajas, rodeada de campos sembrados y pastos para el ganado, con un establo bien cuidado y un huerto que, en los meses buenos, ofrecía frutas y verduras abundantes. Ana Alcalá era la mayor de 4 hermanos, y a los 23 años había vivido más que muchas jóvenes de su edad que llevaban un apellido elegante. Aunque su madre insistía en enseñar a su hija a bordar y tocar el piano, la vida misma había enseñado a Ana otras cosas: trabajar la tierra con sus propias manos. Desde pequeña entendió que el trabajo del campo no era fácil, y sin quejarse, se convirtió en el apoyo más fuerte de su padre en la siembra, en cuidadora de sus hermanos y en la que mantenía en orden una casa que siempre luchaba por mantenerse a flote. El señor Alcalá, un hombre que amaba profundamente a su familia, tenía una debilidad muy fuerte: el juego. A pesar de los constantes intentos de su esposa por hacerlo cambiar, él seguía visitando noche tras noche las casas de apuestas. Lo hacía con una idea que, en su corazón, creía noble: ganar suficiente dinero para mejorar la vida de su familia. No era un hombre ambicioso ni codicioso, pero tenía la esperanza ingenua de que la suerte lo premiara algún día. Soñaba con poder pagar todas las deudas, arreglar la finca y ofrecerles a sus hijos una vida sin preocupaciones. Sin embargo, la suerte rara vez favorece a quien la necesita con urgencia. Al principio, las pérdidas fueron pequeñas, casi insignificantes. Pero con el tiempo, las apuestas aumentaron, y también las deudas. El señor Alcalá, atrapado en un ciclo peligroso, terminó debiendo una gran suma a personas que no eran conocidas por su paciencia ni su amabilidad. Al ver en peligro su vida y la de su familia, tomó una decisión desesperada. Vendió la finca para pagar la deuda que amenazaba su seguridad. Aquel fue un día de profundo silencio en casa. Nadie lloró, pero todos sintieron cómo se rompía algo dentro de ellos. Parecía como si el destino jugara una broma cruel. Lo habían perdido todo. Lo único que pudo hacer el padre de Ana fue acomodarse como empleado en la mansión de los duques de Salamanca. Así, Ana y su familia, que antes cuidaban su propio hogar, pasaron a ser parte del personal de aquella mansión, una de las familias más ricas y respetadas de la alta sociedad. El duque de Salamanca, un hombre de 55 años, de carácter estricto, duro, pero justo, se consideraba afortunado. Poseía una enorme fortuna, tierras, un palacio que rivalizaba con la del mismísimo rey, y una familia que parecía perfecta. Con su amada esposa Camila tenía 2 hijos. El mayor, un joven de 28 años llamado Augusto, y una hija de 24 años llamada Regina.
Ambos sabían bien lo que significaba ser parte de una familia tan importante. Aunque no trataban mal a los sirvientes, tampoco se mezclaban con ellos, ni les dirigían la palabra a menos que fuera necesario. Para Ana, el cambio no fue solo de techo, era como haberse mudado a otro mundo. Había pasado de la calma de su finca a los pasillos silenciosos y las miradas fugaces de una casa que no le pertenecía. La vida en su hogar, aunque sencilla, estaba llena de rutinas conocidas. El canto de los gallos al amanecer, el aroma del pan horneado por su madre, el trabajo físico compartido con sus hermanos, los días largos en el campo donde el cuerpo se cansaba, pero el alma respiraba libertad. En cambio, ahora todo era controlado, medido, pulido. El palacio de los duques tenía el brillo de la opulencia y el peso invisible del juicio constante. A pesar de eso, Ana no perdió su esencia. Encontró refugio entre los caballos y el trabajo con los animales, donde las jerarquías parecían desvanecerse. En el esfuerzo físico y el contacto con los seres que no exigían palabras, Ana recuperaba parte de la mujer que había sido. Se movía con discreción, sin intentar sobresalir, pero era inevitable notar su forma de ser. Una serenidad firme, una belleza natural que no buscaba aplausos y una inteligencia que se deslizaba en sus gestos. Augusto la vio por primera vez sin realmente verla. En sus ojos, ella era solo una figura más entre los nuevos sirvientes. Pero con el tiempo, esa figura comenzó a destacarse. Fue durante una de sus caminatas solitarias por los establos cuando la notó con mayor claridad. En un rincón, sobre un banco de madera, descansaba un libro que él conocía bien. Una obra de ensayos que había leído varias veces en su juventud. Le sorprendió encontrarlo allí, en un lugar que no asociaba con la lectura profunda. Esa sorpresa fue la primera grieta en su indiferencia. Ana, que había olvidado el libro mientras cuidaba a los caballos, regresó a buscarlo sin prisa. Él la observó desde lejos. Fue entonces cuando reparó en los detalles. El modo en que se agachaba para acariciar el hocico de uno de los animales, la forma en que su cabello caía con libertad y cómo sus movimientos eran seguros pero delicados. No era común ver a alguien del servicio con ese nivel de entereza tranquila. Había en ella una autenticidad que no coincidía con el papel que le había sido asignado. Durante los días siguientes, sin proponérselo, comenzó a notarla más. Había algo en su andar, en la forma en que parecía desplazarse sin ruido pero dejando huella. Su figura era delgada, su piel ligeramente tostada por los años al sol, y sus ojos oscuros parecían llevar consigo la memoria de lo perdido y la firmeza de quien ha decidido seguir adelante a pesar de todo. En comparación, las mujeres que conocía, siempre adornadas y ensayadas, le parecían de porcelana, perfectas pero frágiles, bellas pero distantes. Augusto, de rostro severo y porte impecable, llevaba sobre sus hombros el peso de lo esperado. Su cabello oscuro, su perfil simétrico y su andar elegante lo convertían en el heredero perfecto. Sin embargo, detrás de esa imagen construida había un hombre cansado de las apariencias. Ana lo desconcertaba, no por lo que decía, sino por lo que no decía, por cómo parecía estar en paz aún en medio de la pérdida. El verdadero punto de quiebre llegó durante una velada organizada por sus padres. La sala principal resplandecía con luz de candelabros y perfumes florales. Todo había sido preparado con cuidado. Las flores, la música suave al fondo, las copas alineadas según el protocolo. Aquella noche, los duques recibían a una familia de linaje impecable y con ellos venía una de sus hijas, la joven candidata que la duquesa Camila soñaba ver al lado de Augusto. Ana se desplazaba entre los invitados con una bandeja en manos. Su andar era firme y tranquilo, como el de quien ha aprendido a no dejar huella donde no la piden. Escuchaba sin querer. Observaba sin parecer interesada. Era invisible en medio del brillo. Augusto, por su parte, se mantenía en su sitio,
atento, correcto, distante. Las palabras de la joven pretendiente llegaban suave, pero vacías. Y cuando quiso opinar sobre el pensamiento de un autor del que jamás había leído una línea, la frase fue tan desafortunada que el silencio incómodo apenas pudo disimularse. Ana, que pasaba cerca, no pudo evitar dejar escapar un pensamiento para sí misma. Tan sabia como un pájaro dando consejos sobre el mar. Fue apenas un susurro, pero Augusto lo escuchó. Levantó la vista con una expresión que no era de sorpresa, sino de reconocimiento. Y por primera vez en toda la noche, su voz no sonó ensayada. Aunque hay pájaros que saben cuándo no acercarse al agua. Ana se detuvo por un instante. Fue leve, casi imperceptible, pero el gesto estaba ahí, la bandeja aún en sus manos, la mirada que no esperaba respuesta, y esa frase, inesperada, que respondía a la suya, sin burla, sin ironía, con complicidad. Hubo una pequeña sonrisa, una mirada, directa, honesta, y en esa mínima pausa, algo cambió en Ana también. No porque él fuera el heredero ni por su porte perfecto, sino porque, en medio de aquella sala llena de frases vacías, alguien había entendido lo que ella no había querido decir en voz alta. Fue una grieta en su desinterés, una grieta silenciosa, por donde se coló la curiosidad. Esa noche, mientras los invitados continuaban con sus risas medidas y sus cumplidos intercambiables, Augusto se sintió como si se hubiera detenido el tiempo. Aquel intercambio breve, una frase dicha al aire, una respuesta que pareció surgir del mismo pensamiento, quedó girando dentro de él con una fuerza inesperada. Había pasado años rodeado de personas que hablaban mucho sin decir nada. Estaba acostumbrado a ese mundo donde todo era forma, donde las palabras servían para sostener apariencias. Y sin embargo, bastaron unos segundos con Ana para sentir que algo distinto había ocurrido. Una grieta suave se había abierto en su mundo controlado, y por ella se colaba algo cálido, algo desconocido. Desde entonces, cada encuentro, por breve que fuera, cobró un nuevo valor. Ya no la veía como una figura más entre los pasillos. Empezó a buscarla sin buscarla, a notar cuándo entraba, cuándo salía, a reconocer el sonido leve de sus pasos, la manera particular en que recogía su cabello cuando se concentraba en alguna tarea, la firmeza silenciosa en su andar. No era solo curiosidad, era necesidad de observarla desde donde ella no lo viera, porque en ella había algo que le provocaba calma, algo que no encontraba en ningún otro rincón de su entorno. Y lo más desconcertante de todo era que ella no intentaba agradar. No lo miraba con anhelo, ni con temor, ni con la falsa dulzura que él había aprendido a detectar desde joven. Ana lo trataba como si no necesitara de él para nada, como si el mundo de él fuera solo una parte lejana de su día. Y eso, en lugar de ofenderlo, lo hacía querer acercarse más. No se atrevía aún a forzar un encuentro. No era su estilo, pero sus pasos comenzaban a tomar otros caminos, caminos que pasaban por los establos, por los jardines donde a veces la veía arreglando flores, por la biblioteca donde alguna vez encontró un libro fuera de lugar, que olía a heno y a manos trabajadas. Fue en los establos donde su cercanía comenzó a tomar forma real, no en un salón elegante, ni en una biblioteca silenciosa, sino entre el olor a heno, el crujir de la madera y la calidez de los animales. Para Ana, ese lugar era su refugio, su pedazo de paz dentro de una vida que ya no le pertenecía del todo. Para Augusto, sin embargo, los establos tenían un valor distinto. Era el único lugar donde podía ser él mismo, sin ojos encima, ni expectativas que cumplir. Su amor por los caballos no era reciente. De niño había pasado muchas tardes montando y cuidando del primer caballo que su abuela, una mujer bondadosa y diferente a los demás miembros de la nobleza, le había regalado a su padre, don Héctor. Ese caballo, ya viejo pero aún fuerte,
Era el más querido del duque y seguía en los establos de la finca. Era el favorito de Augusto, y muchas veces iba a verlo solo para recordar aquellas tardes donde no importaban los títulos ni las obligaciones, solo la conexión pura con un ser noble y silencioso. Fue una tarde cualquiera cuando sus caminos se cruzaron ahí de forma distinta. Ana estaba cepillando al mismo caballo que Augusto tanto quería. Lo hacía con cuidado, con una calma natural. No se apresuraba. Hablaba en voz baja, y cada uno de sus movimientos parecía parte de una coreografía que solo ella y el caballo conocían. Augusto la observó desde la entrada sin decir nada, sintiendo una extraña mezcla de sorpresa y cercanía. Nadie más en la casa se acercaba a ese animal con tanta confianza, excepto él. Aquella imagen se le quedó grabada, no por lo que ella hacía, sino por lo que provocaba. En un lugar que para él era sagrado, Ana no era una extraña. Encajaba, no invadía, no fingía. Simplemente estaba allí, siendo ella, con esa forma suya de estar sin molestar, de hacer sin alardear. Desde entonces, comenzó a buscar excusas para coincidir. Un paseo más largo de lo habitual, una visita más al establo bajo la idea de revisar a los animales. Pero la verdad era que quería verla. Quería entender por qué, cuando ella estaba cerca, sentía que su respiración cambiaba, que el mundo era más ligero, menos falso. Ana también lo notó, aunque no lo mostró. Lo percibía en los pasos que llegaban cuando ella ya estaba allí, en las pausas prolongadas cuando él se quedaba junto al caballo que compartían sin decir palabra. Lo veía en las miradas rápidas, en el silencio cómodo que se instalaba entre ambos. No hablaban, pero comenzaban a entenderse. Y ese entendimiento, hecho de gestos, de momentos y de pequeñas coincidencias, fue construyendo un puente invisible entre dos personas que nunca pensaron encontrarse, pero que se necesitaban más de lo que podían imaginar. Era en esos ratos, mientras ella le pasaba un cepillo al caballo o recogía heno, y él la observaba desde la sombra del umbral, que algo nuevo comenzaba a florecer. No había promesas, ni siquiera palabras, pero había algo más fuerte, la sensación de estar en el lugar correcto, con la persona correcta. Sin saberlo, en ese rincón de la finca, entre el polvo y los relinchos suaves, estaban haciendo algo que ni los apellidos ni las normas podrían detener. Por otro lado, Regina Salamanca había crecido rodeada de gente que hacía favores solo por interés. Lo había visto una y otra vez. Sirvientes buscando ascensos, invitados adulando por conveniencia, incluso gestos amables disfrazando ambición. Por eso, con el tiempo, se volvió desconfiada. Cuando notó que su hermano comenzaba a comportarse de forma distinta, no tardó en atar cabos. Su mirada era más suave, su ánimo más liviano, y todo apuntaba a una persona: Ana. Sin necesidad de pruebas, Regina asumió con desagrado que aquella joven del servicio intentaba ganarse el favor de su hermano, como tantos otros, como todos. Todo cambió una tarde, durante una reunión familiar. Regina debía recitar un texto aprendido de memoria, un gesto de refinamiento esperado por su madre. Pero de pronto, en un segundo de distracción al ver entrar a Ana con una charola de postres, las palabras se le borraron. El silencio amenazaba con hacerse presente y el pánico empezaba a aplastarla. Fue Ana quien, sin decir nada, dejó caer la charola justo en ese momento. El ruido interrumpió el ambiente, atrayendo la atención de todos. Regina miró a Ana, quien fue reprendida por su torpeza pero no se defendió. Aceptó la culpa en silencio. Regina lo comprendió. Ana no buscaba quedar bien. No intentaba ganar favores. Solo había querido ayudarla, y lo hizo asumiendo el castigo. Desde ese día, su mirada hacia Ana cambió. De la desconfianza pasó al respeto, y del respeto a una cercanía inesperada. Poco a poco, comenzó a buscar su compañía, y sin proponérselo, se convirtió en su aliada.
la única capaz de entender por qué Augusto ya no era el mismo desde que Ana llegó a sus vidas. Las interacciones entre Ana y Augusto fueron, al principio, escasas y casuales, pero con el tiempo, se volvieron inevitables. La complicidad creció sin que ellos lo notaran del todo. Compartían silencios cómodos, palabras sencillas, risas inesperadas. Augusto comenzó a sentirse libre a su lado, y Ana descubría poco a poco al hombre que había detrás del apellido. Su relación, aún sin nombre ni promesas, florecía como una flor en tierra prohibida. Pero los rumores llegaron rápido a los oídos de los duques de Salamanca. La reacción fue inmediata. La duquesa Camila, una mujer que valoraba las apariencias por encima de todo, sintió que la reputación de la familia estaba en peligro. Don Héctor, más severo y pragmático, no lo vio solo como una desobediencia, sino como una humillación. Para ellos, Ana no era más que una sirvienta. Que su hijo se interesara por ella era inaceptable. Decidieron tomar cartas en el asunto. Augusto fue enviado al extranjero con urgencia, con la excusa de atender compromisos familiares. Ana fue reubicada lejos de la residencia principal, separada de sus hermanos y padres y de todo lo que pudiera darle consuelo. Regina protestó, defendió a Ana con vehemencia, pero fue ignorada. El silencio se instaló entre los muros de la casa, mientras dos corazones se extrañaban sin poder decirlo en voz alta. Durante su estancia en tierras extranjeras, Augusto reflexionó. Las fiestas, las reuniones sociales, las conversaciones vacías, nada le ofrecía el calor que encontraba en una sola mirada de Ana. Volvió antes de lo previsto, decidido a luchar. Enfrentó a sus padres con serenidad pero sin ceder. Les dijo que su amor por Ana no era un capricho, ni una rebeldía. Era una verdad que había transformado su vida, que ella, con su humildad y fuerza, le ofrecía lo que ninguna dama de sociedad podría darle jamás. Un amor real. Los duques, heridos en su orgullo, fingieron ceder. Pero en el fondo, planeaban algo más. Si no podían hacer cambiar de opinión a su hijo, al menos podrían deshacerse de la causa de su rebeldía. Comenzaron a planear discretamente el traslado de Ana a una propiedad lejana bajo un falso ascenso, lejos de la vista de Augusto y sin posibilidad de regreso. Y entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. Una noche, en medio de una fuerte tormenta que azotaba la región, uno de los caballos más preciados del duque, recuerdo de su amada madre, escapó de su corral, asustado por el estruendo de los truenos. En la confusión, uno de los mozos que intentó atraparlo fue derribado por el animal y quedó inconsciente en el barro. Ana, que se encontraba ayudando en las caballerizas, no dudó en lanzarse al campo bajo la lluvia. Con una calma y determinación sorprendentes, se enfrentó al animal, lo calmó con palabras suaves y manos firmes, y logró devolverlo al establo sin que nadie más saliera herido. Luego, cargó al joven herido sobre sus hombros y lo llevó hasta la casa, empapada y exhausta, sin buscar recompensa ni atención. Doña Camila y don Héctor presenciaron parte del acto desde el gran ventanal del salón. Vieron a Ana llegar cubierta de lodo, agotada, pero con una expresión serena, alegre y llena de compasión. En ese momento, algo se quebró dentro de ellos. No era solo valentía lo que habían visto. Era una muestra de carácter, de humanidad pura. Era alguien capaz de arriesgarse por otros, sin importar su lugar en la casa. Aquella noche, después de que Ana salvara al mozo herido y calmara al caballo, ambos permanecieron en la sala un largo tiempo y sin hablar. Miraban al fuego de la chimenea como si buscaran allí respuestas que no se atrevían a pronunciar. Había una pesadez en el ambiente, no por la humedad de la tormenta, sino por la presencia de un pensamiento que no querían admitir en voz alta. La humildad, la valentía y la compasión que habían visto en esa joven no se podían fingir. Y en silencio, comenzaron a preguntarse si sus propios prejuicios habían sido más pesados que su amor por su hijo.
La duquesa fue la primera en romper el silencio. Su voz tembló, no de emoción, sino de recuerdos. ¿Recuerdas a Elisa?, murmuró con la mirada perdida. El duque asintió con un leve movimiento de cabeza. Elisa había sido su hermana menor, de espíritu libre, de sonrisa fácil, y con un corazón que siempre buscaba el bien. Se había enamorado de un hombre sin nombre ni fortuna, un simple maestro de música. Se fugó con él cuando la familia se opuso. Durante años no supieron de ella hasta que una carta llegó con la noticia de su muerte. Había vivido en la pobreza con 3 hijos y había fallecido en el parto del cuarto. Murió joven, sin rencores, pero también sin apoyo. La tragedia marcó a la familia profundamente. Para los padres del duque, aquello fue la mancha que nunca pudieron borrar. Y el joven amo, entonces apenas un muchacho, fue instruido con una frase que se le repitió tanto que acabó creyéndola. La sangre se honra con la sangre. Desde entonces, juró proteger el apellido, mantenerlo limpio, fuerte y respetado, incluso si eso significaba enseñar a sus hijos a vivir detrás de una coraza. La duquesa, por su parte, fue criada por una madre severa, marcada por las habladurías de una sociedad cruel. Había visto cómo la reputación podía destruir a una familia en una semana. Por eso siempre vigiló que su hijo y su hija mantuvieran la cabeza en alto, que no se dejaran llevar por las emociones, que jamás se mostraran débiles. Para ella, proteger a sus hijos significaba blindarlos contra todo lo que no pudiera controlarse. Y sin embargo, esa noche, lo que habían presenciado les enseñó algo nuevo, que ni el apellido ni la posición social eran garantía de integridad, que la nobleza verdadera no siempre nacía en una cuna de seda, sino que a veces, como en Ana, brotaba en los actos más simples y valientes. Quizá, dijo don Héctor por fin, con la voz ronca de emociones contenidas, hemos estado protegiendo el nombre de la familia, a costa de su felicidad. Doña Camila no respondió de inmediato, solo suspiró. Sus manos finas y elegantes se entrelazaron sobre su regazo. En su rostro había algo que pocas veces se dejaba ver: duda. Luego, con una voz casi inaudible, dijo: amamos a Augusto, pero nunca nos preguntamos qué lo hacía realmente feliz. Ambos sabían que no sería fácil. La sociedad observaría con juicio. Las miradas serían afiladas. Las murmuraciones inevitables. Pero también sabían que una vida vacía, sostenida por el miedo al escándalo, era una prisión que no deseaban para su hijo. Fue así como, aquella noche, no con entusiasmo, pero sí con sinceridad, los grandes señores de la casa Salamanca dejaron de luchar contra el amor de su hijo. Y en su corazón, aunque aún temerosos del futuro, entendieron que había más valor en aceptar lo que era verdadero, que en imponer lo que solo parecía correcto. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. Los duques de Salamanca no dijeron nada más sobre Ana, pero tampoco insistieron en separarla de Augusto. Mantuvo cada uno su posición, disfrazando su aceptación de indiferencia, como si lo ocurrido no hubiese alterado el curso previsto de sus vidas. Sin embargo, algo había cambiado, y aunque no lo confesaran con palabras, se notaba en las miradas más suaves, en las órdenes menos duras, y en el silencio cómplice con el que empezaron a observar a su hijo. Una tarde clara, propicia para caminar entre los senderos del bosque, los duques invitaron a sus hijos a pasear. Fue una caminata lenta, sin urgencias, marcada por el crujir de las hojas bajo los pasos y por el aire fresco que acariciaba las mejillas. Regina se adelantó unos metros, dándoles espacio. Augusto caminó al lado de su padre, sintiendo en él un peso distinto al de otras veces. Héctor, hombre de costumbres rígidas y palabras medidas, parecía más humano, más real. Había una sombra de duda en su mirada, un temblor apenas perceptible en su porte.
Por primera vez en muchos años, no hablaba como jefe de familia, sino como padre. Le costaba aceptar lo que no comprendía. Le dolía romper con las reglas que había obedecido toda su vida. Pero el amor de su hijo, tan evidente y tan decidido, le había obligado a mirar con otros ojos. Fue entonces cuando, sin muchas palabras, abrió su corazón. No buscó excusas ni ofreció bendiciones. Solo compartió su temor, su deseo de proteger lo que había construido. No pedía obediencia sino reflexión. Era un gesto silencioso de rendición y, al mismo tiempo, de cariño. Augusto lo escuchó con respeto, sin apartar la mirada. No necesitó argumentar. Su decisión ya estaba tomada y su rostro lo decía todo. El abrazo que siguió no fue planeado, ni común entre ellos. Fue torpe, apretado, sincero. Un gesto que ningún título ni norma podía fingir. Un lazo que, por fin, se manifestaba después de años de distancia emocional. Al regresar a casa, Augusto no pudo esperar más. Caminó con paso apurado hasta las caballerizas, donde sabía que encontraría a Ana. Allí estaba, como siempre, dedicada y tranquila, acariciando el lomo de uno de los caballos. Al verla, el mundo pareció detenerse. Ya no había dudas ni obstáculos. Solo amor. Sin pensarlo, la abrazó. La levantó ligeramente del suelo como si con ese gesto pudiera protegerla de todo lo que alguna vez los separó. El beso que le dio no fue un secreto ni una promesa. Fue una declaración. Y todo el que los vio supo, en ese instante, que aquello era real. Los sirvientes que estaban cerca quedaron inmóviles. Las miradas se cruzaron. Los murmullos comenzaron a surgir, tímidos, juzgantes, como ráfagas de viento entre las paredes de la finca. Pero entonces, la figura de doña Camila apareció en el umbral. Su porte seguía siendo firme, su presencia imponía respeto. Todos guardaron silencio, esperando su juicio. Ella no gritó, no cuestionó, solo alzó la voz lo suficiente para que todos la escucharan. A partir de este momento, la señorita Ana debe ser tratada como miembro de la familia. La sorpresa se dibujó en los rostros de todos. Ana se quedó quieta, sin saber cómo reaccionar. Su mirada se cruzó con la de doña Camila, quien, antes de retirarse, le regaló una sonrisa leve, pequeña, pero llena de significado. No era afecto, aún no del todo, pero sí, era respeto. Era aceptación. Y eso, para Ana, era más que suficiente. Ese día marcó el verdadero inicio de su historia. No la historia de un escándalo ni de una desobediencia, sino la de un amor que fue tan fuerte, tan honesto, que logró cambiar hasta los corazones más duros. Una historia que ya no necesitaba esconderse entre pasillos, ni susurrarse entre jardines. Una historia escrita con valentía y vivida con el alma. Porque en un mundo donde el apellido lo era todo, Ana demostró que el amor, cuando es verdadero, no necesita presentación, solo espacio para florecer. Y así, sin alardes, sin promesas y sin buscar atención, Ana encontró su lugar. No fue en los salones elegantes ni en los libros de familia, sino en el corazón de quienes aprendieron a verla con el alma. No fue un apellido importante lo que la unió a Augusto, sino un amor sincero que supo crecer a pesar de las miradas, que nació en el silencio y que se quedó, fuerte y profundo, en un lugar donde ni el tiempo ni la opinión de otros podían tocarlo.